Buenos días, estimados estudiantes, padres de familia y docentes de la institución educativa José Olaya. El día de hoy me ha tocado tocar un tema de manera opcional sobre lo que es violencia familiar. Mi nombre es Nick Fran Narán Amparado, soy interno de psicología y quiero primero que nada definir qué es una violencia. Una violencia se trata de un impulso o una conducta alterada del ser humano, un comportamiento que lanza determinados impulsos de manera inconsciente. Este tipo de violencias se define en varios factores y que se pueden encontrar en todos lados. Ahora, la violencia se encuentra a nivel mundial. Epidemiológicamente se han hecho estudios sobre la violencia familiar y lo que es solamente violencia para llevar a cabo si la violencia en un estudio es preventivo o epidemiológico. Se considera epidemiológico porque esto, este tipo de violencia se encuentra en todas partes, en las familias, escuelas, grupos sociales, políticos y económicos. Entonces, para ello, solamente para ello vamos a tocar lo que es violencia familiar. ¿En qué consiste la violencia familiar? ¿Cómo podemos prevenirlo, no? En este pequeño tema. La violencia familiar viene a ser un grupo de familias compuestos por mamá, papá, tíos, tías y abuelos y los hijos, donde para ello se encuentran diversas dificultades que ellos mismos tienen que afrontar como familia, ya que es un subsistema familiar en la que abarca cada miembro de la familia. Ahora, si nosotros nos podemos a pensar qué tipos de dificultades podemos encontrar en la familia para que esta rama llamada violencia familiar se dé, por ejemplo, voy a dar un ejemplo sobre violencia familiar referente de repente a los recursos económicos. De repente mamá y papá se quedaron sin trabajo y entonces para ello mamá y papá discuten por los gastos del hogar, como por ejemplo el uso del internet. Pagamos 50 soles de internet, de lo cual ambos pagamos 25, pero de todas maneras yo creo que lo más correcto es cortar el internet y volverlo a usar cuando los niños o niñas ingresen de nuevo al colegio. Entonces, es un recurso que de repente muchos lo ameritan y otros lo utilizan. Pero en este caso, de repente mamá y papá dicen no, porque ellos son jóvenes y necesitan disfrutar del uso de la tecnología. Muy bien. En ese compuesto sobre el uso de la tecnología, hay veces que de repente entran en diferencias y ahí se generan discusiones. ¿Ah? Cuando generan ahí la propia discusión, se generan los rasgos psicológicos y los rasgos verbales. ¿Por qué psicológicos? Porque dañan a la mente de la persona. ¿Por qué verbales? Porque lanzan palabras hirientes. Luego de eso vienen los problemas de agresión física. Hay veces que, como dije al inicio, a veces que el impulso del ser humano, tanto del hombre como de la mujer, viene a darse de manera inconsciente. Y cuando se da ese tipo de impulsos generan agresiones físicas. Y es ahí cuando mamá y papá pelean y los niños y niñas lo ven. Y cuando ellos ven, creen que de repente es bueno o es malo. Y ahí comienza un conflicto de manera general para la familia. Entonces, con ese pequeño ejemplo doy a entender de que se encuentra una violencia familiar que trata de afrontar dificultades de la vida que pasan día a día. Como consiguiente tenemos la violencia le hace mal a la familia. En términos científicos nos dice lo siguiente: la familia es
el lugar en el que aprendemos a conocernos, a relacionarnos, a comunicarnos y resolver nuestros problemas. También aprendemos cómo ser hombres y mujeres. Por esta razón, la familia juega un papel muy importante en la formación de los niños y niñas. La familia debe ser un lugar en el que exista afecto, buena comunicación, comprensión, respeto, formas adecuadas de resolver nuestros conflictos. De tal manera nos sentiremos a gustos y protegidos en ella. Y enseñaremos a nuestros hijos e hijas a relacionarse con todo respeto. Este es un método preventivo, pero como yo le he colocado la violencia semana en la familia, base a mi experiencia y base a estudios científicos por otros autores, se determina que hay una probabilidad no probabilística de que la violencia hace mal a la familia. Sin embargo, podríamos decir que sí. Ustedes se preguntarán, psicólogo, ¿por qué sí? Si usted dijo que no probabilística, o sea, no hay un número exacto donde, o sea, no hay un número exacto donde hay el 100% de todas las familias que tengan problemas. Por eso mismo, como dije, no probabilístico, o sea, no sabemos tanto el número ni tanto el resultado como para decir, pero sí hay tendencia a lo que hay sobre violencia familiar. Entonces, cuando yo digo la violencia se mala en la familia, claro, porque si nosotros como hijos nos damos cuenta, vemos conflictos, como acaba de decir, de repente, ¿no? Recursos económicos, de repente el lado emocional, donde el papá y mamá desean cuadrar un cuadro de intimidad, donde de repente no se da por la falta de tiempo, de repente los quehaceres del hogar, ¿m? De repente el pasar tiempo en familia los domingos, a veces los padres vienen cansados de trabajar de lunes a sábado. De repente también podríamos decir la confianza entre los hijos, porque a veces los hijos cuando se sienten solos también pierden ese tipo de confianza con los padres y también se genera un pequeño conflicto. Y muy aparte de eso se puede encontrar las diferencias biológicas. Ustedes dirán, psicólogo, pero ¿por qué violencias biológicas? ¿Qué significa? Muy bien. Cuando hablamos de diferencia biológica quiere decir de que como hijos nosotros tenemos una genética diferente a lo que es mamá y papá, ¿ya? Tenemos una conducta diferente a lo que es mamá y papá, tenemos el uso de razón que es diferente a mamá y papá. Entonces, de repente nosotros tendemos a pensar de que, por ejemplo, que la violencia no es buena, no resuelve y solo nos hace más, como disculpando la palabra, más salvajes. Entonces, de repente papá dice, no, la violencia te hace ser más hombre, tú le pegas al otro, te hace ser más hombre, te hace ser de repente una persona dominante. Pero como se dice, si tú crees que la violencia hace mal y tu papá te dice que hace bien, entonces lo más correcto es llegar a un acuerdo con el papá, decir, papá, yo creo, en esta generación yo creo que las cosas han cambiado, yo creo que cada quien toma una decisión coherente a su uso de razón. Entonces es ahí cuando de repente le damos ese pequeño respiro a papá, como decir, bueno, mi hijo quiere tomar decisiones propias, muy bien que las tome. Entonces es ahí cuando digo, ¿no? ¿Cree que hará mal o no hará mal respecto a esta respuesta? A mi parecer no hace mal. Creo que están llegando a un acuerdo de manera familiar. Entonces es así que nosotros debemos captar estas pequeñas iniciativas para poder prevenir, porque si nosotros intentamos dar la contra, nos quedamos callados con los padres no nos van a entender y van a creer que la fuerza de repente, el poder, el uso físico, de repente es correcto para corregir o para atacar o para defenderse, ¿no? Pero siempre hay un método en el cual nosotros podemos llegar a un acuerdo. Bueno, como consiguiente tenemos ¿qué es la violencia intrafamiliar?
Como bien yo menciono, según mi criterio, la violencia intrafamiliar ocurre cuando hay un maltrato entre miembros de la familia. El maltrato puede ser físico, psicológico, sexual o económico. En la familia podemos encontrar tres tipos de violencia. Uno, el maltrato infantil. Dos, el maltrato entre parejas. Y tres, entre maltrato de adultos mayores. Pero más importante y más perenne son el infantil y contra los adultos. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar jóvenes y niños de corta edad en la cual van a ser de repente abusados, tocados por personas X. Y esas personas X hacen violencia. Mayormente se encuentra en los niños y jóvenes violencia sexual. Lo que es violencia familiar no se encuentra mucho, para mí, para mi criterio. Entonces, para prevenirlos, nosotros como padres debemos hacer lo siguiente: escuchar, buscar pruebas. Tampoco vamos a de repente a considerar la variable de que nuestros hijos tengan la razón todo el tiempo, pero tenemos que buscar alguna prueba, alguna variable que nos pueda constar de que podemos atacar a un agresor, porque se dan casos bien delicados que sí es cierto, donde sí hay hombres que hacen esas cosas, y hay hombres que también tienen antecedentes pero no lo hacen. Hemos visto casos que de repente, si es que no me equivoco, han visto La Rosa de Guadalupe, mejor casos de la vida real y así sucesivamente. Entonces, hay ciertos casos, ¿ya? Y nosotros como padres, para hallar una respuesta, tenemos que buscar respuestas. Buscamos, pues de repente, ¿no? Para buscar de repente alguna violación, buscamos el uso de las sábanas, el uso persistente de la persona, cómo están sus hijos, por qué se quedan callados, por qué corren de esa persona, el uso de repente de la tecnología, que podemos observar en las conversaciones, y el uso también de la calle, ¿no? Porque a veces cuando uno sale de la calle, a veces nuestros propios hijos se encuentran con personas X que no conocen o que están conociendo y que de repente pueden hacerles daño, ¿no? Entonces, tenemos siguiente la violencia entre parejas, que se considera una violencia doméstica, pero siempre pasan los problemas de pareja. Y no es por nada, pero considero que esta violencia de parejas más aporta el hombre que una mujer. ¿Por qué? Porque el hombre tiene tendencia a ser dominante y la mujer tiene una tendencia a ser pasiva. Pero también se encuentran mujeres que son dominantes, ¿ya? Por ejemplo, podríamos hablar sobre casos de infidelidad o celos. En las mujeres son celos, por ejemplo. En el hombre, infidelidad, donde cometen el acto de querer decir, bueno, estimada esposa, me he metido con otra mujer porque de repente no siento lo mismo que sentía contigo, ¿no? Entonces, es una lástima que de repente encontremos este tipo de casos, porque una vez que tú dices y diriges, bueno, me enamoré de otra mujer, encontramos ahí la palabra infidelidad. Y hay veces que la reacción, como dije antes, la reacción del ser humano es inconsciente, viene el impulso. La mujer llora de repente de impotencia, pega al hombre y así sucesivamente. Como también el hombre, cuando se entera de estas cosas, no actúa de buena manera, actúa de manera violenta, pega, maltrata y hasta que puede ocasionar un feminicidio. ¿Ya? Entonces, como el siguiente ejemplo sería el caso de celos. También hay veces que las mujeres también se ponen celosas. Se da el caso de que de repente, por ejemplo, podríamos decir de que el esposo está trabajando normal y encuentra una de sus compañeras que trabaja ahí, y la mujer por pura casualidad se va a dejar de repente su almuerzo, ¿no? A su pareja y ve que su compañera se despide amablemente y entonces de repente se genera un tema de celos. Como se genera el tema de celos, a veces la mujer de repente grita, araña, pega o amenaza, ¿no? Pero conscientemente de repente pensamos, ¿no? Y ahí nos podemos poner en
qué harán eso? ¿Porque ustedes le dan motivos o porque es una manera inconsciente que ellos reaccionan? ¿Mm? Pero bueno, ese es un pequeño misterio que de repente yo no puedo responder. Como dije, lo hacemos de manera inconsciente. Ahora, como último tenemos la violencia contra los adultos mayores, maltrato, que afecta a los abuelos, abuelas. De repente existen jóvenes y hijos adultos, las cuales abusan, ¿no?, sobre este tipo de cosas. Por ejemplo, de repente viene el abuelo a vivir acá a la casa, necesita la ayuda, de repente, ¿no?, de uno de sus colaboradores, de miembros de familia, y por pura casualidad puede ser un hijo o un nieto que diga, bueno, papá, yo creo que estás a tu edad muy avanzada y necesitas, por ejemplo, necesites irte al cielo ya. O como decir, me generas mucho gasto, papá, lamentablemente te voy a internar a un centro especializado donde paran los ancianos, ¿no? Entonces, esas cosas que a veces hacemos de manera violenta, hiriente y psicológica afecta a estos ancianos, ya que los ancianos de tercera edad son ancianos delicados, con sentimientos delicados y emociones delicadas. Y si nosotros queremos reducir ese tipo de violencia con las personas de tercera edad, lo primero que debemos hacer es comprender, ponernos en nuestros zapatos de ellos y poder apoyar al máximo. Creo que de repente no es fácil, pero se puede llevar a un mutuo acuerdo en el apoyo, ¿no? Bueno, como consiguiente tenemos el maltrato infantil, donde menciona que la primera escuela donde aprenden los niños y niñas es el hogar. Cuando un niño es querido, aceptado, escuchado y respetado, él va a aprender a escuchar y respetar. Va a fortalecer su estima, va a tener mayores grados de seguridad y para plantear su punto de vista y en general será una niña o un niño efectivo y sin temores en una relación con quienes le rodean. Por último tenemos lo que es el feminicidio, ¿no? El feminicidio es la manifestación más externa del abuso y la violencia de hombres hacia mujeres. Se produce como consecuencia de cualquier tipo de violencia de género, como pueden ser agresiones físicas, de la violación, la maternidad forzada o la mutilación genital. Voy a recalcar un poco. Últimamente se encontró un caso bien delicado de la señorita Sheila, que lamentablemente lo único que quería la señorita era conocer a una buena persona, ¿no? Lastimosamente apareció en una maleta descuartizada por un policía. Eh, Comento esto de acá porque es algo delicado y es algo que de repente tanto como padres y personas en general pueden mantener en cuenta. Para prevenir estos casos de feminicidio es primero decir basta. Es primero evitarlo, resolver un conflicto, tomar un poco de respiro y decir, bueno, si tú te sientes incómodo conmigo o contigo, lo mejor es separarnos. Evitemos el tipo de violencia psicológica, porque ese es el pequeño inicio que tenemos nosotros, violencia psicológica. Y más que todo, inicia como violencia física. Entonces, este tipo de hombres que intentan dañar a las mujeres y las mujeres que intentan pensar que son hombres sanos, lo primero que tienen que hacer es conocer. No digo, y no está mal, de que ustedes de repente, padres, jóvenes y adultos, en general, puedan rehacer sus vidas, pero siempre y cuando deben prevenir, conocer, porque nosotros podemos pensar, ¿no?, de que de repente porque tiene cara bonita, una carrera o algo, puede ser una persona de bien, pero siempre es bueno conocer. El caso de la señorita Sheila simplemente quería adoptar un cachorro y por circunstancias de la vida de este caballero la ahogó, porque se la ahogó y asesinó y descuartizó a esta señorita. Entonces, yo sugiero que para prevenir, lo primero que podemos hacer en motivo promocional y preventivo sería hablar con sus hijos
orientándolo sobre el uso de la tecnología, orientándolo sobre de manera psicológica en qué momento decir no y en qué momento decir sí, y más que todo orientando sobre el uso de su rendimiento académico, porque a veces bajan, a veces encontramos muchas cosas. Entonces, de repente sobre el uso de la tecnología, ¿no? Claro, es privado, de repente el uso de la tecnología, sus redes sociales, es privado, sí, pero siempre y cuando de repente decirle, hijo o hija, ¿será posible poder revisar tu celular? No es que desconfíe de ti, sino que quisiera revisar porque tú sabes tantas cosas que hoy en día pasan. Cuando vemos un indicio de que de repente el hijo o la hija está ocultando algo, entonces lo primero que debemos pensar y entrar ahí como un adolescente, porque nosotros como padres debemos comprender que la etapa de adolescencia es complicada, pero nosotros como ya hemos pasado, debemos decir lo siguiente. No te preocupes, hijo, si tienes un grupo de amigos o amigas en las cuales hablan mal, por ahí, ¿no? No justifico, creo, la parte en la que ellos hablan groserías, ¿no? Pero de todas maneras son jóvenes. Pero sí podría justificar sobre de repente que se habla con hombres extraños, ¿no? Que no conoce. Eso sí podríamos justificar. Entonces nosotros le aclaramos un poquito el tema, no podríamos decir no es por nada, pero quisiera solamente revisar nomás, no es como que decir si te hablas con otros amigos, de la groserías, siempre es bueno revisar, hija, yo te sugiero que me puedas dar tu confianza para revisar. Es ahí que los jóvenes van a tener una pequeña iniciativa, como decir, bueno, yo creo que mi mamá tiene el derecho de revisar, no oculto nada. Le da el objeto y normal, no ha pasado nada. Entonces, esas cositas debemos tener una iniciativa comprensible, una comunicación fluida con nuestros hijos para evitar este tipo de cosas. Ahora, también hago sugerencia con el tipo de relaciones sociales que también tienen, ¿no? Ver con qué tipo de personas se están juntando nuestros hijos, porque a veces es raro y complicado identificar con qué personas se están juntando, porque a veces podemos pensar que están haciendo algo malo, pero siempre es bueno identificar, ¿no? Conocer. No es malo, pero siempre es bueno conocer. Y por último, para las señoritas, yo sugiero que no seamos sobreprotectores. Sugiero que hay que darle la oportunidad de que ellas puedan identificar y aclarar sus ideas. Porque estamos pensando de repente como decir, bueno, somos hombres, ¿no? Debemos cuidar a la mujer y a nuestros hijos, especialmente a las mujercitas. Muy bien, no digo que esté mal, pero yo digo que de repente su lado privativo no debemos ingresar mucho. Y que lo más consciente sobre, como acabo de mencionar, sobre el uso de la tecnología siempre es bueno de repente hablar, ¿no? Primero es hablando, porque si nosotros obligamos, como decir la palabra, oye, entré, me vas a dar tu celular ahorita, voy a revisar, dame. Entonces ellos se van a alterar, van a entrar con un miedo, que van a tener la inseguridad de decir que mi mamá me quiere revisar todo. Entonces, como digo, ¿no? No debemos ser sobreprotectores, debemos confiar en ellas. Debemos optar y dejar que ellas vuelen con sus propias alas porque más adelante se van a encontrar con experiencias similares. Pero qué mejor que ganarnos su confianza para que cualquier momento nos diga, mamá, esto me ha pasado, de repente he conocido a tal chico y así sucesivamente. Porque si nosotros les privamos, le decimos un montón de cosas, le privamos de muchas cosas, ellos lo van a hacer peor. Van a intentar hasta escaparse. Entonces lo mejor que podemos hacer es conversar, darles la oportunidad que ellas tengan la iniciativa de hablar y poder organizar algo bonito, ¿no? Y también es importante pasar tiempo en familia. Un domingo podríamos pasar un tiempo en familia, bien bonito, podrían salir a comer, al parque, de repente a jugar vóley, cosas, actividades familiares que puedan beneficiar la confianza de la familia, ¿no? Para que ellos no lo vean como que mi mamá y mi papá los domingos no hacen nada y se van a dormir, no, algo bonito que se puede concretar. De repente hasta ustedes pueden trabajar con sus hijos en la cocina, de repente hasta con los hombres pueden trabajar, de repente lo pueden llevar a pescar, a construir una cabañita o algo que les pueda beneficiar. O también le pueden enseñar de repente a los jovencitos que tienen 16 años para adelante a manejar un carrito por ahí, ¿no?
algo así, pero de manera consciente, para que ellos tengan esa total confianza con ustedes. Pero bueno, le agradezco de corazón a todos los que han podido ingresar al video y estar atentos con este tipo de charlas educativas. También agradecer a los docentes, auxiliares de la institución educativa y al director por darme la oportunidad de seguir trabajando. Agradezco de corazón al tutor docente de la institución educativa, José Esquivel, por la confianza y la consideración que me ha dado. Gracias.